Sí, buenísimos días. Hoy estamos con Viviana Ibáñez, igual que hace unos días estuvimos hablando sobre deporte y sobre todas estas cosas. Viviana Ibáñez, como ya sabéis, es manager del gimnasio Vivagym aquí en Coslada, y hoy vamos a hablar sobre temas de nutrición, sobre temas de alimentación, fundamentalmente pues enfocadas a adultos mayores. Podríamos empezar hablando, como tú bien sabes, del tema de conceptos básicos, pues la importancia de una buena nutrición y los tipos de nutrientes. ¿Cuál es la importancia para la salud de las personas, pues tener una buena nutrición o saber una buena nutrición? Pues hola, buenos días. Pues yo empezaría diciendo que la nutrición es muy importante para nuestras vidas, pues es lo que nos permite tener la energía necesaria para mantener nuestras funciones vitales, además de que nos permite que el cuerpo realice otros procesos. Una buena alimentación siempre juega un papel fundamental en nuestra salud. Hay incluso estudios que hablan de que llevar una buena dieta, hacer ejercicio, es en parte lo que nos permite tener un peso corporal adecuado, y con ello podemos prevenir o retrasar hasta incluso el 80% de enfermedades, sobre todo hablando de enfermedades coronarias o enfermedades cardiovasculares, incluso el 90% de diabetes tipo 2 o hasta alrededor del 40% de los efectos que conlleva algunos cánceres. Uno de los cambios que produce el hecho de envejecer, que todos sabemos, es los cambios que existen en la composición corporal. Y existe una reducción de la masa magra, un cambio en la distribución de la grasa, según también si somos hombres o mujeres, pero normalmente en casi todo el mundo tiende a acumularse más en la zona del abdomen. Y no solo la cantidad de grasa es importante, sino también precisamente esta distribución, pues puede aumentar la predisposición que hablábamos de algún tipo de enfermedad cardiovascular o una de las que más me preocupa a mí, que se está viendo últimamente mucho, ya no solo en personas mayores, sino también incluso desde niños, es el tema de la obesidad. Y no solo es por los problemas como tal de la obesidad, sino los problemas que son asociados a la obesidad. Y es verdad que la genética juega un papel muy importante en todo esto, pero también es verdad que es más fácil prevenir un tratamiento si nos dedicamos un poco a cuidar nuestra alimentación y sobre todo también, junto con la alimentación, a cuidar nuestra actividad diaria. Y frente a los conceptos básicos sobre nutrientes que hablabas, muy fácilmente, los nutrientes son sustancias que necesitamos para vivir, que no existen directamente en nuestro cuerpo y entonces tenemos que aportarlos de alguna manera desde el exterior. Vamos a dividirlos en dos grupos, unos son los macronutrientes y otros son los micronutrientes. Los macronutrientes son los que necesitamos en mayor cantidad, que todos conocemos. Los hidratos de carbono, los ácidos grasos y las proteínas serían, por así decirlo, los más comunes, más importantes. Hidratos de carbono, que les tenemos ya, simplemente con la palabra ya lleva a mucho miedo. Vamos a decir ejemplos como podría ser el pan, las pastas, el arroz, las legumbres, algunos azúcares también. ¿Qué hacen los hidratos de carbono? Nos aportan energía y sobre todo glucosa, que es muy bueno para el normal funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, aunque nosotros le tengamos miedo, los hidratos de carbono tienen que estar entre nosotros. Los ácidos grasos también son importantes para nuestro crecimiento, para tener energía, incluso juegan un papel muy fundamental en la prevención de algunas enfermedades cardiovasculares. Lo importante es conocer qué tipos de ácidos grasos hay y cuál deberíamos tomar más o menos. Tenemos los ácidos grasos saturados, como por ejemplo puede existir en la carne, en los huevos, en los lácteos. En exceso sí que es verdad que podrían aumentar el colesterol malo, por lo tanto son unos de los que tendríamos que intentar no tomar en exceso.
Luego tenemos los monoinsaturados, que estos sí que nos convienen más porque entran dentro del grupo de el aceite de oliva, el aguacate, algunas carnes, los frutos secos. Nos ayudan a aumentar el colesterol bueno que llamamos, que sería el HDL, que se llama. Los monoinsaturados sí que es verdad que tampoco deberíamos en exceso, pero todos los días debería haber una pequeña cantidad de ellos en nuestra dieta. Y luego tenemos los poliinsaturados, que por ejemplo lo más común es en los pescados azules. Aquí hablamos mucho de ácidos grasos omega 3 y omega 6, que seguramente los hemos escuchado, y tienen un papel muy importante en nuestro crecimiento y en el desarrollo de muchas funciones cerebrales. Y luego tenemos la proteína, que tenemos como ejemplo los cereales, la fruta, las verduras, algunos pescados azules. Estos son importantes si estamos hablando sobre todo de trabajo de fuerza, de aumento un poquito de musculatura, pues nos van a ayudar precisamente en el crecimiento de nuestros tejidos, en esa reparación muscular que hace falta cuando realizamos ejercicio de fuerza. También forman parte de algunos anticuerpos, por lo tanto para nuestra salud inmunológica también nos van a venir muy bien. Pero importante, no podemos abusar tampoco de ellos porque la proteína que no es absorbida por nuestro cuerpo, al final esto es todo filtrado y eliminado por el riñón, nos podría causar otro tipo de problemas. Y luego tenemos los micronutrientes, donde vamos a hablar sobre todo de los minerales y las vitaminas. Los minerales, muchas forman parte de estructuras de nuestro cuerpo. Unos ejemplos podría ser el calcio, que todos conocemos que forman parte de nuestra estructura ósea, el magnesio, el hierro, y luego tienen pues diferentes funciones dentro de lo que es nuestro cuerpo. Y luego las vitaminas, la función sobre todo que tienen es reguladora, porque nos ayuda a regular muchos procesos que realizan nuestras células. Las vitaminas se encuentran en muchos alimentos y dependiendo de cuál realizan una función u otra. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que viene al gimnasio y me dice, pues es que el médico me ha dicho que tengo falta de vitamina D, es importante por ejemplo para mantener una buena salud ósea, o falta de vitamina C, que es importante por ejemplo para la absorción del hierro y luego poder evitar problemas como la anemia. Eso sería así un poco en resumen lo más importante en cuanto a nutrición como tal. Efectivamente, o sea que si no he entendido mal, pues podemos catalogar los nutrientes así de forma general como en tres clases, ¿no? O sea, los hidratos de carbono tienen mala fama en las dietas, el hidrato de carbono. La grasa, ácidos grasos, pues carnes, pescados y todo esto, y también proteínas, en las cuales pues parece que los dos primeros ejemplos se almacenan y las proteínas pues no se almacenan. Entonces, claro, por ejemplo, hay determinadas dietas que afortunadamente ya han pasado de moda. Yo recuerdo la dieta Atkins y todas estas cosas, la dieta de la piña, todo este tipo de cosas, que lo que hacían, siempre demonizaban los hidratos de carbono, siempre decían que había que suprimirlos completamente, y luego pues estudios posteriores pues efectivamente han visto que esto de los hidratos de carbono pues son necesarios. Lo que ocurre es que claro, también hay tipo de hidrato de carbono. Si vamos por ejemplo al tema de los azúcares, no es lo mismo un azúcar puro, un azúcar refinado, pues que otro tipo de azúcares que podemos obtener de, por ejemplo, las patatas, por decir algo, que al tener fibra, pues la absorción es mucho más lenta que si, por ejemplo, tomamos azúcar blanco, que es pues, lo que provoca, como ya todo el mundo sabe, son pues picos de glucosa, que sobre todo a determinadas edades pueden llegar a ser perjudiciales. Exactamente. Hay que tomar menos alimentos procesados, cada vez menos. Hay que tomar más alimentos así, pues en bruto, por decirlo de alguna manera, muchas verduritas, no sé qué. La gente es consciente de eso y entonces pues parece que la gente ya con la información que tiene pues tendría que haber mejorado la alimentación, y sin embargo pues cada vez va habiendo un mayor número de sujetos con obesidad. Hay una plaga, una epidemia, sobre todo en los países más desarrollados, de
de diabetes tipo 2, y entonces esto pues un poco pues es contradictorio, ¿no? O sea, la gente parece que cada vez está más informada y sin embargo luego pues tenemos esta epidemia de obesidad. Entonces, afortunadamente las dietas mágicas estas de hace años, pues ya la gente ya se ha dado cuenta, ya ha habido estudios que las han puesto en valor y se han dado cuenta que no valen, o que proporcionan más perjuicios que ventajas, y entonces ahora mismo pues podíamos hablar de dietas, como vas a hablar al final o un poco más adelante, pues de la dieta intermitente, que parece que es lo que está ahora pegando más. Y podemos hablar también de la suma cero, del tema del déficit calórico como un proceso y cómo se puede llevar esto a cabo. Pues el déficit calórico ya llevamos un tiempo entre estudios y demás que se está viendo que es, por así decirlo, la manera, vamos a decir, más sana de poder perder peso. Porque, como bien decías, hay dietas milagro que sí que es verdad que nos prometen que vamos a perder peso, y es cierto, pero lo perdemos tan rápido que cuando ya hemos conseguido nuestro objetivo, la gente tiende a volver a la misma educación nutricional, ¿no?, que tenía antes, y lo que pasa es que lo que hay es un efecto rebote. Entonces volvemos a coger todos esos kilos que pensábamos que nos sobraban o que queríamos perder. Entonces el déficit calórico es, básicamente lo podríamos definir como gastar más calorías de las que estamos ingiriendo. Estamos favoreciendo la pérdida de grasa, pues al final obligamos a nuestro cuerpo a tener que consumir de las reservas energéticas que tenemos en el cuerpo. Entonces la teoría parece fácil, pero la práctica no lo es tanto, porque la idea del déficit calórico es que también lo vayamos manteniendo en un cierto tiempo, que no es fácil, sobre todo para la gente que no está muy acostumbrada a tener, no vamos a decir una dieta, porque esto no es algo restrictivo, pero que no está acostumbrada a consumir ciertos alimentos o, como a todos nos gustan, tirar de pues, los procesados, ¿no? Entonces es un error muy habitual también reducir ciertos alimentos cuando estamos realizando una dieta, y eso también nos puede conllevar a déficit importante de algunos nutrientes que son importantes, como los que hemos hablado antes. Nuestras necesidades nutricionales al final no tienen que asociarse a una edad, sino a nuestro nivel de energía diaria. Por eso es importante que si somos personas activas, pues sepamos que tendremos que ingerir mayor cantidad de calorías que si somos una persona que no realiza ningún tipo de actividad física. ¿Qué pasa? Que, como decíamos antes, si disminuimos la ingesta de ciertos alimentos, por el miedo a engordar, también lo vamos a hacer de macronutrientes y micronutrientes que son importantes. Por lo que al final podemos tener una vida más activa, eso nos conlleva a un mayor gasto energético y también a poder incrementar la ingesta de calorías sin que nosotros ganemos peso. Por eso es importante que junto con el tema de nuestra nutrición vaya de la mano lo que es la actividad física. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcarnos un objetivo, porque un déficit calórico tampoco lo podemos alargar muchísimo en el tiempo, porque al final hay riesgo de que vayamos perdiendo también nuestra masa muscular. Así que, ¿cuál es nuestro objetivo? Primero es a lo mejor perder algo de peso, vale, pues vamos a enfocar ese déficit calórico en ese objetivo. Y cuando ya hayamos llegado a él, tenemos que saber que nuestra dieta tiene que cambiar, porque nuestro objetivo seguramente cambie. Lo segundo es saber cuál es nuestro gasto calórico diario, y eso depende al final de muchos factores, como puede ser la edad, como puede ser el sexo, la actividad física diaria. Y luego lo tercero es marcarnos un plan. Tenemos que tener en cuenta que si restringimos alimentos o nos obligamos, entre comillas, a comer otros que no nos gustan porque al final son saludables, no vamos a mantener nuestro plan durante mucho tiempo. Así que vamos a elegir alimentos que realmente nos gusten y que al final sean para nosotros también parte de esa motivación de mantener en cierto tiempo
que será más bien tirando a crear un hábito, pues al final el ingerir estos alimentos que a lo mejor, pues bueno, en un principio nos gustan más. Todos tenemos claro que hay que consumir menos procesados, como bien has dicho, menos azúcares añadidos, pues para ello también podemos buscar alternativas. Pero tampoco dejemos de tomarnos ese refresco que nos gusta, o por ejemplo ahora que es verano, un helado, por miedo a que vaya a arruinar nuestro progreso. Es importante también que seamos flexibles, sobre todo al principio. Mi consejo sería siempre acudir a un especialista en la nutrición, que nos ayude a dar esos primeros pasos, que nos ayude a saber cuál es realmente nuestro déficit calórico, ¿no? Cuántas calorías deberíamos comer al día según nuestra actividad y así poder conseguir nuestro objetivo de una manera realmente saludable. Ha ocurrido lamentablemente en muchas ocasiones pues que alguna persona pues ya con una edad concreta, con determinadas patologías vasculares, etcétera, ha intentado seguir una dieta así un poco fuerte y bueno, pues le han sobrevenido pues esos accidentes vasculares, infartos, ictus, cosas de este tipo. Y claro, tienen que ser conscientes de que lo tienen que hacer, como tú bien has dicho, pues de acuerdo pues a un plan concreto, dictado por un especialista o supervisado si puede ser por un médico. Por supuesto, todas estas cosas, si es gente que ya lleva unas patologías crónicas, gente que acaba de salir a lo mejor de una operación, gente que tiene algún déficit, etcétera, esto en principio yo pienso que estaría contraindicado, ¿no? Entonces, pues en el tema del peso podemos hablar del el último grito en dietas ahora, que es el tema del ayuno intermitente. Con esto del ayuno intermitente me gustaría también resaltar un poco que hay un poco como dos tendencias, una anterior a esta del ayuno intermitente, que era la dieta keto esta, que en cierta forma tiene algún parecido con el ayuno intermitente, pero que no es lo mismo, porque la dieta esta de ketosis te dicen el periodo por el cual tú puedes comer, pero además te dicen lo que tienes que comer. Sin embargo, el ayuno intermitente tal cual, o sea, puro, por decirlo así, no te dicen realmente, aunque bueno, siempre habrá consejos de pues esto es mejor comer, esto no, pero no te indican el tipo de comida que tienes que comer, sino simplemente te indican las horas en las cuales puedes comer o tienes que estar aguantándote ahí en ayunas, ¿no? Sí, al final el ayuno intermitente, como bien has dicho, es pues otra estrategia nutricional, ¿no? De tantas que puede haber, que actualmente se está hablando mucho, que cada vez tiene más interés social y simplemente es repetir ciclos en los que no se ingiere ningún tipo de alimento con ciclos en los que se ingiere las calorías que son necesarias. Como bien hemos dicho antes, al final todo va enfocado a el gasto calórico necesario para cubrir las necesidades del día. Si lo tuviéramos al final que simplificar en una frase sería no ayunar significa comer menos, sino hacerlo con menor frecuencia. Entonces, para el cuerpo es un cambio muy drástico y la idea al final sería saber qué tipo de ayuno sería el que nosotros necesitamos y para ello, como siempre, si consultamos con un profesional que nos ayude, pues estaría muy bien, porque realmente la vejez no es un impedimento para empezar a hacer ayuno intermitente, pero también es verdad que hay que tener en cuenta ciertas condiciones médicas para no correr ningún riesgo. Porque uno de ellos, además de los más comunes, precisamente es la deshidratación, por desequilibrios que pueda haber de electrolitos y eso puede conllevarnos a otros riesgos. Entonces, como hablamos en el podcast anterior, las personas con cierta edad al final corren mayor riesgo de sufrir, hablamos del concepto de sarcopenia, que recordamos que era la pérdida de masa muscular, y esto puede provocar ciertas alteraciones fisiológicas en las que el ayuno ya no sería tan recomendable. Por eso siempre decimos primero hablar con nuestro médico y luego, si hace falta, consultar con
con un experto en nutrición. Para evitar también la sarcopenia, recordar que tenemos que mantener una buena masa muscular y una elevada tasa metabólica, por lo que es importante entrenamiento de fuerza, que nos mantengamos activos y luego la ingesta de ciertos alimentos, como hemos hablado, que nos ayuda a esa regeneración muscular, como son las proteínas. Lo que provocamos con el ayuno al final es que nuestro cuerpo desencadene una serie de procesos que hacen que nuestro cuerpo obtenga la energía durante el proceso de ayuno. Lo primero que vamos a utilizar para ello es el glucógeno que tenemos almacenado en nuestro hígado, y si mantenemos el ayuno en nuestro cuerpo, pues ya empezaría a obtener energía de otros sustentos como es la grasa corporal. ¿Y qué quiere decir esto? Que se logra que nuestro metabolismo al final sea más eficiente, pero no te haga perder masa muscular. Entonces, algo que encontré en cierta información, en un libro que me dejaron, es que yo no lo sabía, es que antiguamente se utilizaba el ayuno como método curativo para precisamente curar enfermedades, para desintoxicar el cuerpo, o era al final una práctica como más espiritual para conectar con nuestro yo interior. Pero ya después de varios estudios ya se ha visto que nos ayuda a reducir la inflamación, llega a regenerar nuestra microbiota intestinal, favorece la digestión, fortalece también mucho el sistema inmunitario, previene enfermedades que son degenerativas, e incluso se han hecho estudios que ayudan a mejorar los estados depresivos, reduce la fatiga mental, mejora la concentración y al final hay que tener en cuenta que gestionar bien el ayuno intermitente es algo que es fundamental, pues durante los periodos en los que realizamos este ayuno puede aumentar una de las hormonas que más conocemos del estrés, que sería el cortisol. Entonces, tener claro cuál es nuestra situación personal, pues el estrés laboral, la falta de sueño, la ansiedad o incluso excesos de entrenamiento, pues pueden aumentar también el cortisol, y eso ya sí que no sería bueno y contraproducente si queremos iniciarnos precisamente en llevar un ayuno intermitente. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que serían los tipos de ayuno por los que deberíamos empezar si queremos emprendernos en esta práctica, y lo que son los más utilizados, porque hay muchos tipos y los más conocidos serían o los largos, que pueden durar desde 24 a 48 horas incluso prolongarlo a 72 horas, pero es algo que sobre todo si vamos a iniciarnos yo no recomendaría. Tendríamos el ayuno 12-12 que se llama, que podríamos poner un ejemplo con horarios normales que tenemos en España, que sería pues desayunar a las 10 de la noche y desayunar a las 10 de la mañana. Luego también tenemos el 16-8, que un ejemplo, por ejemplo, sería un ayuno de 16 horas, ¿no? Que podría ser cenar a las 8 y luego desayunar a las 12, por ejemplo. Y luego tenemos el ayuno de 20-4, que ya es más bien para personas que tienen ya cierto grado de experiencia en la práctica, o el de 23-1, que está más pensado en personas que no suelen tener mucho apetito o que tienen ya una vida un tanto complicada hablando de la parte laboral. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es por qué queremos practicar ayuno, tener un motivo concreto. Después deberíamos elegir qué tipo de ayuno realizar según nuestra vida, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y si nunca lo hemos practicado realmente y queremos probar, yo recomendaría empezar por el ayuno de 12 horas. Y si tenemos algo de experiencia, pues empezar con el de 16-8. La idea también es ir un poco experimentando y siendo consciente de las sensaciones que vamos teniendo conforme vamos realizando esta práctica,
porque el ayuno intermitente al final tampoco vale para todo el mundo, como hemos hablado antes, y tener muy claro que durante el periodo de ayuno tan solo podemos consumir líquidos, como podría ser el agua, el té, el café solo, algún caldo de verduras, por ejemplo. Aquí de lo que se trata es que tú tienes que estar un tiempo sin comer. O sea, un tiempo, o sea, una franja horaria sin comer, una franja horaria que puedes empezar, por ejemplo, decir 12-12, o sea, estoy 12 horas sin comer nada y luego ya los 12 siguientes como lo que, o sea, como quiera. Puedo hacer desayuno, comida y cena repartido en esas 12 horas. En un, por ejemplo, 16-8, efectivamente solamente tendría 8 horas para poder hacer comida, o sea, desayuno, comida y cena, y luego tendría que estar 16 horas sin comer absolutamente nada, y luego, claro, el de 24, que sería hacer solamente una comida en todo el día, ¿verdad? Entonces, Sí. claro, efectivamente hay una cosa curiosa, que es el que este tipo de franjas horarias, incluso ha habido gente, se han hecho experimentos, como bien sabes, en los cuales pues han alternado días, o sea, a lo mejor un día pues han hecho pues 12-12 o barra libre, o sea, han comido como han querido, al día siguiente han hecho un 16-8 o han hecho incluso un 24, o sea, han ido alternando y resulta que o sea, los resultados que se obtienen en cuanto a lo que es gente que utiliza de forma monótona esta dieta o incluso gente que la va salteando, resulta que los resultados son parecidos, ¿no? Lo cual es un poco, parece un poco extraño. Claro, está claro que el metabolismo que tenemos, el metabolismo basal, va tirando. Entonces, claro, es como tú bien has dicho antes. Tú empiezas chupando la glucosa de la sangre, del torrente sanguíneo. Una vez que se ha gastado, pues te vas al hígado, sacas el glucógeno del hígado y cuando se acaba el glucógeno del hígado, ya claro, ya tienes que tienes que transformar los ácidos grasos en glucosa, o sea, vas tirando de la grasa acumulada que tienes. Lo cual, claro, pues está muy bien, pero en determinadas personas mayores, pues tiene un riesgo, claro, tiene un riesgo médico y también tiene un riesgo por lo que decías tú del cuanto a la masa muscular. La gente a partir de 60 años aproximadamente estamos perdiendo un 1% de masa muscular. Entonces, claro, si a eso encima le añades el tema del ayuno, no comes nada, pues esa masa muscular todavía se va reduciendo, salvo que la vayas complementando, pues como tú muy bien has dicho, pues ejercicio, fuerza, tal, y todo este tipo de cosas, y claro, es algo que o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Pero sin embargo, también está muy bien saber que esto es algo que sí funciona. O sea, eso es algo que llevan ya muchos años, han hecho cantidad de estudios, se siguen haciendo. También ha habido datos negativos, que todo hay que decirlo, o sea, no todos son bondades. Evidentemente, este tipo de dieta, yo pienso que es de las menos perjudiciales que ha habido hasta ahora en comparación con todas las barbaridades que se han hecho hace décadas anteriores, pero sin embargo hay dos puntos interesantes en esto. Uno de ellos es que no se conocen todavía resultados a largo plazo, porque esto es un tema que debe llevar aproximadamente unos 10-15 años. Ese es uno. Y otro, pues que o sea, se sabe que ha habido accidentes vasculares en gente que ha llevado esto a cabo, pero hay datos confusos. O sea, no hay una evidencia científica clara, posiblemente pues, claro, con el corto periodo de tiempo que se lleva haciendo esto, pues no ha habido tampoco una cantidad de estudios en negativo, o sea, estudios que busquen pegas a esto, se han hecho, pero no muchos, y entonces pues hace falta, la literatura médica, pues hace falta que haya más información sobre esto, pero vamos, ha habido casos sobre todo de eso, de accidentes vasculares, provocados presumiblemente por este tipo de dietas. Luego también, pues, si te parece, podemos hablar un poco de la dieta milagro pues eso, supongo que para decir que eso de la dieta milagro no existe y es que es mejor no llevarlo a cabo, ¿no? Exactamente. Al final, estas dietas, como decíamos antes, que llevamos muchísimo tiempo
escuchándolas. Son dietas que te prometen perder mucho peso en poco tiempo y realmente si las llevas a cabo al pie de la letra, es verdad que pierdes peso. ¿Cuál es el problema entonces? Que no es bueno para la salud. Todo lo contrario, es totalmente peligroso, porque la gran mayoría de ellas ni siquiera tienen un fundamento científico, suelen ser muy restrictivas y además muy desequilibradas en cuanto a macronutrientes y micronutrientes precisamente. No tienen en cuenta las características de la persona que hemos hablado antes, si su nivel de actividad física es poca, media, mucha durante el día, si es hombre o mujer, con qué peso partimos, de qué edad, es decir, todo ese tipo de cosas que deberíamos saber, que precisamente un nutricionista lo tendría en cuenta a la hora de ponernos una dieta, por ejemplo, que tenga que ver con el déficit calórico, ¿no? Así que yo creo que las personas que tienden a tirar de dietas milagro están cometiendo realmente un error. Entonces, creo que un fallo que hemos tenido durante mucho tiempo y ahora más debido a redes sociales, donde las comparaciones se han multiplicado muchísimo, y es que hablamos de pérdida de peso cuando realmente yo creo que el concepto debería cambiar totalmente y deberíamos pensar en hablar de una recomposición corporal. Es lo que la gente debería buscar, porque todavía viene gente al gimnasio a decirme que quiere, pongo un ejemplo, perder grasa de la zona de la tripa. Y me dicen, entonces tendré que hacer cardio, tendré que hacer abdomen. Claro, ese concepto es muy, muy erróneo porque realmente nosotros no podemos perder grasa de una zona específica. Tenemos que movilizar la grasa de todo el cuerpo y por eso creo que deberíamos de cambiar ese concepto a la de recomposición corporal. Y como antes bien has dicho, una de las dietas más famosas sería la keto o la Duncan, que también se ha hablado mucho de ella. Son las que están catalogadas como dietas excluyentes, es decir, que suprimen algún macronutriente, sobre todo pues la gran fama que tienen los hidratos de carbono. Y en este caso son dietas que son muy ricas en proteínas, pero prácticamente todos los días estaríamos superando el porcentaje que deberíamos de tomar precisamente de proteínas. Y ya hemos dicho que esto hacia el hígado no es bueno porque es el que filtra las proteínas. Luego tendríamos, por ejemplo, también las dietas, las detox que llamamos, que son las desintoxicantes, que cambian alimentos que supuestamente tienen una alta concentración en tóxicos y los cambian por agua, por caldos, por zumos, que al final no deja de ser líquido. Y al final la manera que tiene nuestro cuerpo de eliminar las toxinas precisamente es a través del hígado, de los riñones, ¿no? De la piel. Entonces tampoco diría que son una dieta buena. Y luego están las que llaman las dietas disociadas, que ya están basadas en la creencia de que los alimentos engordan si se consumen juntos, es decir, si a lo mejor juntamos en una misma comida hidratos de carbono con proteínas, y esto pues no tiene ninguna evidencia científica al final. Son, por ejemplo, preparados tipos los batidos, que incluso hay algunos supermercados que todavía los tienen. Son extremadamente hipocalóricos, por lo que buscan que se realicen ayunos frecuentes y sin ningún tipo de control y tomando al final este tipo de batidos en los que nos falta muchísima alimentación. También he leído mucho que con todos estos temas que los nutricionistas recalcan muchísimo que lo ideal sería perder entre medio kilo y 1 kilo a la semana, no más. Y al final con este tipo de dietas mucha gente pierde muchísimo más que eso y ahí ya empezamos a entrar en zonas ya que pueden ser muy malas para la salud. Entonces, al final, lo importante es que tenemos que aprender a comer por
ciertas cantidades ajustadas al nivel de vida que nosotros tenemos, ¿no? Hablando sobre todo de nuestro nivel de ejercicio y luego, pues, dependiendo de si laboralmente tenemos un trabajo en el que estamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo moviéndonos, no eliminar ningún alimento, sobre todo, y luego que tiene que ser algo sostenido en el tiempo. Si pretendemos bajar mucho de peso en muy poco tiempo, lo que hemos pasado es lo que hemos hablado antes, que al no mantenerlo, pues no seremos capaces de mantenerlo, entonces lo que tendremos va a ser un efecto rebote. Claro, lo del efecto rebote, eso es algo que se produce siempre, porque claro, de cierta forma estamos programados para sobrevivir. Entonces, claro, el organismo, como muchas veces hemos oído por ahí, pues permítame la palabra, es muy perro, y entonces, pues, exprime lo más mínimo que le echemos, lo exprime a tope para que aquello pues pueda seguir el sujeto pueda seguir funcionando. Lo que mucha gente o no sabe, aunque sí lo ha experimentado, la gente que hace dieta o que ha hecho dietas, sobre todo dietas, como tú dices, fuertes, de estas bordes, de que eliminan componentes fundamentales y todas estas cosas, no se dan cuenta que, como tú has dicho antes, el organismo genera cortisol cuando tiene hambre. Por eso, por ejemplo, cuando vemos a un león rabioso, al ataque, un león totalmente activado, es cuando tiene hambre. Y claro, las personas seguimos esa forma de funcionamiento. El organismo genera cortisol, y entonces, pues, que es la hormona del estrés, como ya sabéis, y eso pues provoca, entre otras cosas, pues estar de mal genio. Por eso dice, ay, está a dieta, está de mal genio. No duerme fatal, todo este tipo de cosas, y a largo plazo el exceso de cortisol, como mucha gente ya conoce, pues puede ser malo, incluso provocar problemas de salud mental, también problemas físicos. Si a esto le añadimos el que las personas mayores tenemos un cierto déficit, tenemos, el tema de la homeostasis, tener la regulación de los constantes vitales, no lo llevamos igual que una persona joven. Eso quiere decir que cualquier alteración que tengamos, tanto en la alimentación como en cualquier otro tipo de cosa, incluso en actividad o tal, pues podemos regular peor y siempre más, de una forma más lenta, y eso también es algo pues que la gente deberíamos tener un poco en cuenta. Sí, claro, al final lo que hemos hablado en este capítulo y en el anterior es que tienen que ir de la mano las dos cosas. La idea es que seamos, ya no solo que hagamos actividad física en un gimnasio o en cualquier otro centro deportivo, sino que busquemos en nuestro día a día estar activados, cambiar pequeños hábitos, como por ejemplo, si antes iba a hacer la compra pues con el coche por aquello de no traer mucho peso, pues obviamente podemos ir en coche si vamos a hacer una compra grande, pero si lo que voy a comprar son 3 cosas y el pan, pues nos damos un paseo, ahí podemos ir aumentando pasos día a día. Al final eso también va a hacer que aumente nuestro metabolismo y nos ayude para las personas que tienen como objetivo la pérdida de peso. Y luego tiene que ir muy de la mano con la alimentación. Con todo el tema que hemos hablado, de intentar ajustar lo máximo posible lo que son las calorías diarias a nuestro tipo de vida. Muy bien, Viviana, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado, lo tendremos sin duda, será algo que tengamos en cuenta, y pues nada, felices vacaciones, ahora que estamos en verano, que yo sé que te las tendrás que tomar en algún momento determinado. Bueno, yo ya me las he tomado. Bueno, felices vacaciones, feliz verano, y ya nos veremos en otro episodio. Pues muchas gracias a ti.